tenemos a la licenciada Rosa Emilia Medina de Alvarado. Ella es psicóloga y nos va a dar su punto de vista sobre el tema de la migración en El Salvador. Licenciada, un gusto tenerla acá. La primera pregunta es, ¿cuáles son las causas de la migración en El Salvador? Si nos remontamos a ver lo que es la migración de salvadoreños hacia otros países, principalmente a Estados Unidos, los podemos remontar al conflicto armado en El Salvador que comenzó en el 1981 y terminó con los acuerdos de paz en el 1992. Pero esto se llevó a cabo, la migración de personas, a raíz de la inseguridad que se vivía en ese momento y las pocas oportunidades que a raíz de las guerras habían sido, a través del conflicto se habían dado, y eso hizo que muchas personas, primeramente internamente, emigraron hacia las ciudades, después exteriormente salieron hacia otros países, principalmente a los Estados Unidos, y de allí comienza el flujo de personas a irse. Si lo vemos en otro sentido, también después la migración se dio por el flujo de problemas sociales que se dieron en El Salvador a raíz de la misma guerra. Después de que se hicieron los acuerdos de paz, vino la posguerra y por ende de allí comienza también a emigrar personas por la inseguridad que había en el país. Muy bien, siguiente pregunta, ¿cuáles han sido los efectos de la migración? Bueno, los efectos, si los hablamos desde el punto de vista psicológico, han sido muchos, porque a raíz de la migración hacia los Estados Unidos, el rol en la familia cambió, porque si el papá se fue, mamá tenía que tomar el rol de padre y madre en el hogar. Y si la madre se iba, el padre tenía que hacer el rol de padre y madre. Esto vino a llevar desintegración familiar a los hogares y por ende empezaron a haber problemas emocionales en los jóvenes. ¿Por qué? Porque no había seguridad en ellos de una imagen, ya sea paterna o materna. El hogar estaba desintegrado y esto generaba depresión, generaba ansiedad, y al haber esta situación de generar ansiedad, depresión en los jóvenes, había deserción escolar, bajo rendimiento académico, y esto ocasionó un problema serio en la familia. Pero en otra parte, ellos también lograron, porque tal vez en ese tiempo pues ellos no tenían acceso a una vivienda digna, lograron tener esa vivienda digna, lograron tener también acceso a una mejor salud, a una mejor educación, pero ¿a costa de qué? A costa de una desintegración de su familia. Porque si papá se quedó aquí, podría ser que en un momento dado el padre podía volver a casarse con otra persona, porque la separación, el alejamiento, llega a un momento de que los padres pueden tomar cada quien rumbos diferentes porque no están juntos con su cónyuge. Entonces esto lleva a esa separación y también por ende a problemas muy serios emocionalmente hablando en la vida de los hijos. De un punto de vista fue bueno, pero de otro punto de vista fue negativo para la familia salvadoreña. Entonces podemos ver que la migración afectó de muchas maneras en la vida de las personas. Exactamente. Muy bien, la siguiente pregunta es, ¿el fenómeno de las pandillas en El Salvador pudo haberse iniciado a raíz de la migración? Sí, se inició de esa manera, porque hablábamos de la separación de los padres, de la desintegración de la familia, y cuando hay una desintegración de la familia, el padre se vuelve a casar, la madre se vuelve a casar. Estos jóvenes que si quedan con la madre, ya no tienen a su papá, que es su papá biológico, para educarlos o para dirigirlos, sino que tienen un padrastro. A veces el padrastro los maltrata. Entonces, y tal vez el joven está en la etapa de la adolescencia o de la adolescencia más que nada, donde él está buscando su identidad. Entonces, él tiene que tener a alguien que le dé seguridad. Entonces, y si el padre o la madre no le está dando esa seguridad que él necesita, él la busca en otros lugares, y ahí es donde nacen los grupos de pandillas, donde ellos van, se incorporan a ellos creyendo que allí van a encontrar esa seguridad que ellos necesitan. Y entonces, y en lugar de encontrar una seguridad, encuentran un problema serio, y a raíz de eso tenemos el caos que tenemos ahora, que es las pandillas o la situación a nivel de la sociedad que estamos viviendo en este momento.
Entonces podemos ver que esto influyó en gran manera lo que es la migración en cómo se crearon las pandillas, porque podemos ver que la falta de paterna o materna hizo que los jóvenes buscaran una forma de ellos tal vez sentirse seguros o tal vez de encontrar ese amor que tal vez no tuvieron en estos grupos que se crearon, y ahí fue cuando se crearon las pandillas. Así es por eso. Muy bien. La última pregunta es, ¿cuál ha sido el impacto psicológico de la migración? El impacto psicológico, lo que hablábamos, la desintegración de la familia ha venido a generar ese impacto, y hablamos de problemas ya emocionales porque falta de seguridad, problemas de estrés, problemas de ansiedad, problemas de depresión, melancolía, todas esas situaciones que puede vivir un joven a tan corta edad, y eso lo lleva a él a padecer de muchas situaciones, porque ese desapego emocional de sus padres genera un problema serio en la vida del joven. ¿Por qué? Porque ya papá y mamá no está. Imagínense si desde que nace el niño está bajo la tutela de sus padres, el cuidado de su madre, el cuidado de su padre, y de repente desaparece la imagen de papá y mamá, que son los que cuidan de ellos, y arrancan esas imágenes paterna y materna y se la llevan. A veces los dejan con los abuelos, a veces con los tíos, y en última instancia está con los vecinos. Entonces sacan esa imagen paterna, esa imagen materna, que son los que le dan la seguridad a la familia y los que le dan la estabilidad emocional al joven. Entonces, por ende, los problemas psicológicos van a surgir, y de allí donde dependen todas las situaciones de los problemas emocionales en la deserción escolar, el bajo rendimiento escolar, la rebeldía, todo eso, la desobediencia de los jóvenes, y allí ya comienza a buscar hacer cosas que no están de acuerdo dentro de las leyes ni dentro de las cosas que realmente se deben de hacer. Muchas gracias, licenciada, por haber aceptado esta invitación y para dar su aporte en esta entrevista. Ha sido un placer y espero que sea de beneficio para las personas que lo van a escuchar. Muy bien, este día estamos con el ingeniero agrónomo Carlos Humberto Reyes, y él nos dará su punto de vista sobre la migración de El Salvador. La primera pregunta es, ¿cuál es su punto de vista en cuanto a la migración? Bueno, este es un fenómeno que se viene dando por muchos años a raíz de algunas situaciones que se presentaron en el país. Una de ellas era la falta de empleo y salarios dignos para las personas. Lo otro fue la guerra que sufrimos en el país, y por último el fenómeno de las pandillas, que fue lo que golpeó últimamente el territorio nacional. La segunda pregunta es, ¿económicamente ha beneficiado o no el país la migración? Bueno, tomando en cuenta que estas personas que en su momento viajaron a los Estados Unidos, ellos dejaron familia acá, entonces ellos tenían que dar un sostén económico, entonces ellos enviaban sus remesas para mantener a sus familias, y por ende también ellos tuvieron otras familias allá, pues formaron grupos familiares que también contribuyeron al envío de remesas, lo cual sirvió para mantener la economía en momentos difíciles, ¿verdad? Económicamente hablando. La siguiente pregunta es, ¿el desarrollo de El Salvador ha tenido que ver con la migración? Bueno, la verdad es que el desarrollo económico también tiene que ver con las políticas económicas de cada país, ¿verdad? Siendo que tiene que brindarse las condiciones adecuadas para poder la gente invertir en el territorio y crear nuevas fuentes de empleo, nuevos negocios o emprendimientos. Pues creo que se está dando pasos significativos para crear las condiciones para que actualmente esto se vea con buenos ojos, el poder tener las condiciones aptas para ya sea colocar un negocio o contribuir a la economía del país. La última pregunta es, ¿qué futuro podría descifrarse a la migración en El Salvador? Bueno, yo creo que esta brecha se tiene que ir cerrando hasta cierto punto, porque mucha gente está viendo con buenos ojos el cambio que ha habido en el país, específicamente en el tema de la seguridad.
Entonces esto va a permitir que se pueda seguir desarrollando la economía a través de emprendimientos, a través de empresas que vienen a establecerse y también que el gobierno empiece a tomar medidas para crear las condiciones necesarias y que puedan sentir tal vez que las condiciones de los aranceles son menores para que los inversionistas vengan al país a radicarse acá con sus negocios. Muy bien, muchas gracias por su tiempo. Eso ha sido todo. Buenas tardes, el día de hoy estamos con el licenciado Miguel Flores, que hoy nos dará su punto de vista jurídico. Primera pregunta, ¿podría considerarse la migración como un derecho de todo ser humano? Efectivamente, el derecho a migrar es un derecho humano reconocido desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, tratados internacionales, en nuestra misma Constitución de la República y en las leyes, en el sentido de que todos tenemos derecho a entrar y salir libremente de nuestro país y escoger también como lugar de residencia cualquier otro país del mundo, obviamente como todo derecho cumpliendo con las regulaciones que esos otros países establezcan. Además es una inclinación natural del ser humano migrar, la historia así lo ha demostrado y grandes civilizaciones y países democráticos en la actualidad están conformados por gran cantidad de inmigrantes que generan esa diversidad de culturas, de innovación, de desarrollo económico, y el ejemplo más cercano y más importante para nosotros en Latinoamérica es el mismo Estados Unidos de América, que es una nación eminentemente migrante. Bueno, si es un derecho, ¿por qué la migración genera un impacto negativo en los países? Interesante esa pregunta, cómo está formulada, pero la verdad es que todo derecho genera desafíos para los estados, no solo el derecho a la migración. El mismo derecho a la educación implica serios desafíos para los estados que tienen que invertir en infraestructura, en docentes calificados, en tecnología, etc. Y, por ejemplo, para relacionarlo con los migrantes, la más reciente experiencia de voto en el exterior, que es un derecho que tienen nuestros migrantes en el extranjero, requirió un gran desafío para el Estado, no solo en la inversión económica, sino también en toda la logística que se debe implementar, y que independientemente de los serios problemas que se dieron en la implementación, pero es un ejemplo de cómo un derecho genera siempre desafíos, pero no hay que perder de vista que también la migración, además de generar esos problemas o desafíos, genera también grandes beneficios, no solo para el país de origen, el que, digamos, expulsa a su población, a sus migrantes, sino también para quienes reciben. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, el hecho de que, como lo dijo el entrevistado anterior, por las diferentes circunstancias políticas y económicas que debieron emigrar nuestros jóvenes, ahora adultos, allá en Estados Unidos, pero el envío de las remesas es un gran beneficio para el país porque contribuye a sostener la economía nacional y, quieras o no, sacar de la pobreza a las familias de estos migrantes. Pero también para el país de origen, para el país de destino, en este caso Estados Unidos, representa grandes beneficios porque, bueno, como lo dije anteriormente, es un país que nació de la migración internacional y actualmente hay muchos trabajos, los trabajos más pesados en el área de la agricultura, de la construcción y otros, que los nacionales de aquel país no están dispuestos a ejercer esos trabajos. Entonces la mano de obra de nuestros migrantes son los que le aportan esa fortaleza a esa gran economía. ¿Cuál debe ser la función del gobierno de cada país para frenar la migración? Bueno, pues atacar las causas que la provocan, si estas causas son negativas, como por ejemplo el tema de la seguridad, que como lo dijo el entrevistado anterior, es un tema que está en proceso de resolverse y se ha resuelto bastante. De hecho, ya la cantidad de personas salvadoreñas que migran a los Estados Unidos ha disminuido, pero no tan significativamente ni considerablemente. Ha disminuido, pero siguen yéndose miles y miles de personas diariamente a los Estados Unidos. Es decir, además de la seguridad, hay otras causas que generan esta migración y fundamentalmente son causas de origen económico, la falta de empleo, la pobreza, entonces la misma falta de educación y de oportunidades de trabajo. Esas causas negativas los estados tienen que abordarlas para
que la gente no sienta la necesidad de emigrar. Pero por otra parte también hay que promover, pienso yo, la migración regulada, ¿verdad? Con todas las garantías y los derechos que garanticen a nuestros migrantes un trabajo digno en otros estados y que también contribuyan a la economía de esos estados y a la economía salvadoreña también. Y por último, ¿cuáles son los riesgos legales que enfrenta el emigrante? Bueno, no solo son riesgos legales, son riesgos durante el tránsito hacia los países de destino, un riesgo grande para su vida, para su integridad, sobre todo no solo para los adultos, hombres, sino fundamentalmente también para las mujeres, niños y niñas y adolescentes que se ven expuestos a ser primero estafados patrimonialmente con el viaje cuando es ilegal, pero también a sufrir secuestros, privaciones de libertad por parte de grupos mafiosos internacionales, explotación sexual, que es el tráfico de personas, incluso el tráfico de órganos. Es decir, durante la travesía ponen en riesgo su vida y probablemente nunca más regresar a su país, ser desaparecido. Y ya llegando al país donde se ingresa de manera ilegal, pues obviamente no gozan de la protección legal que todo ser humano debe gozar con dignidad, y se pueden enfrentar, y de hecho se enfrentan a graves prejuicios producto del racismo y una visión racista, xenofóbica de los países que los reciben. Así que son grandes los riesgos que nuestros migrantes enfrentan. Muchas gracias por su tiempo. Buenas tardes, estamos con Armida Cruz. Como primera pregunta, ¿para usted la migración es buena o es mala? Ahí depende de las circunstancias en las que la persona vaya a emigrar, porque si es de manera legal, pues es buena, porque tiene muchas ventajas, pero si es de manera ilegal, es mala, porque tiene muchas dificultades al emigrar. Como segunda pregunta, ¿cuáles considera que son las causas de la emigración en El Salvador? Más que todo, la pobreza, la falta de trabajo en nuestro país es el indicativo porque todas las personas quieren emigrar. ¿Sabe usted cuáles son los riesgos a los que se enfrentan los inmigrantes? Cuando lo hacen de manera ilegal, corren mucho peligro, ya que pueden ser encarcelados, pueden hasta morir en el proceso, o a veces no tienen dónde vivir, y el desempleo cuando es de manera ilegal. Para finalizar, ¿qué se debe hacer para evitar la inmigración? Pues que en nuestro país exista como fuentes de empleo, de nuevas empresas para que existan más empleos y que la gente pueda tener una mejor economía, y así se puede evitar la migración. Muchas gracias.